Muy buenas jóvenes, en este video voy a hablarles un poco acerca del tema división celular, específicamente los procesos de mitosis y meiosis y su importancia para nuestro cuerpo y nuestra reproducción, siempre por su maestra Yasmín de Sabanet. Comencemos recordando qué es la célula y decimos que la célula es la unidad estructural y funcional de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de la reproducción independiente, formada por un citoplasma, un núcleo y rodeados por una membrana celular. Tenemos acá una representación de lo que es una célula y recordemos cuáles son las partes principales de una célula. Esta parte central, que se llama núcleo, en cuyo interior se encuentra el ADN o material genético. El líquido que tiene en su interior se llama citoplasma y esta capa protectora es la membrana celular. Ahora vamos a hablar de algunos términos muy importantes para poder entender lo que son los procesos de división celular. Y es que la célula se clasifica en dos tipos, que son las células haploides y la célula diploide. Vamos a ver las características de cada una. Se dice que una célula es haploide cuando hablamos de células sexuales o gametos. ¿Qué son estas células sexuales o gametos? En el caso de la mujer son los óvulos y en el caso de los hombres son los espermatozoides. Mientras que la célula diploide son todas aquellas células somáticas, es decir, células que están en todo nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestro cabello, nuestras uñas y nuestra piel. Todas esas células que tenemos en el cuerpo se llaman células somáticas y se dice que son células diploides. ¿Por qué? Lo veremos con las demás características. Una célula haploide, es decir, el óvulo y el espermatozoide, contiene 23 cromosomas. A eso se le llama célula haploide, a la que tiene únicamente 23 cromosomas. Mientras que la célula diploide contiene el doble, que serán 46 cromosomas. Ahora nos dice la tercera característica, la célula haploide no tiene cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Los cromosomas siempre vienen en parejas. Entonces, cuando la pareja es idéntica o igual, se dice que son homólogos. Y acá no tenemos lo que son estas parejas de cromosomas idénticos. Mientras que acá en la célula diploide sí tenemos parejas de cromosomas idénticos, porque entonces, si no fuera así, la piel, las uñas o el pelo que nos crece, ¿verdad?, a diario, no fuera igual al que teníamos originalmente. Otra característica muy importante es que la célula haploide, es decir, óvulo espermatozoide, es producto de la división por el proceso de meiosis, mientras que la célula diploide es producto de la mitosis. Estos son claves para identificar los tipos de célula y cómo se dividen. Si decimos meiosis, son haploides o células sexuales, diploides, células del cuerpo por mitosis. Y esto nos dice que nos da la carga genética a la mitad, lo que hablábamos, 23 cromosomas. Y aquí, carga genética completa, que son 46 cromosomas. La carga genética viene por un progenitor, es decir, solo la mujer o solo el hombre, por eso está a la mitad. Mientras que acá, como hablamos de un ser humano completo, la carga genética está dada por los dos papás. Y estos son algunos términos importantes que hay que entender antes de pasar a los procesos. Vamos a hablar y vamos a ver ahora algunos ejemplos.
de una célula diploide, como vemos, están sus parejas de cromosomas y son idénticas estas parejas, son homólogos. Mientras que en la célula haploide solamente está la mitad y cada uno no cuenta con una pareja de cromosomas. Vamos ya entonces al primer proceso, que es la mitosis. Recordemos, dijimos que es para que se divida y se formen nuevas células de nuestra piel, de nuestras uñas, de nuestro cabello, nuestros órganos, etc. Y la mitosis se da en 4 fases principales, las cuales son profase, metafase, anafase y telofase. A continuación veremos detalladamente cada fase. Número 1, profase. ¿Qué sucede acá? Pues acá se empieza a romper lo que es la membrana celular para que los cromosomas, que están en este momento desordenados, puedan dividirse, y acá tenemos lo que son los centriolos y estas fibras, pequeñas fibras, que jugarán un papel muy importante en esta división. Luego vamos a la metafase. Los centriolos se ubican cada uno en su extremo y permiten con las fibras que los cromosomas se alineen exactamente en el centro de la célula. Aquí están ordenados ya los cromosomas. Pasando a lo que es la anafase, donde cada centriolo con sus fibras jala la mitad de cada cromosoma y lo transporta a los polos, dando lugar a lo que es la telofase, en donde el citoplasma se empieza nuevamente a enrollar y a formar 2 nuevas células con lo que es una nueva membrana celular, y nos da origen a 2 células idénticas a la célula progenitora con los 46 cromosomas iniciales. Acá tenemos rápidamente, mire, acá la metafase, los cromosomas se parten a la mitad y se va la mitad a cada uno, formando los 46 cromosomas al final con una nueva célula dividida. Ahora vamos al siguiente proceso, que es un poco más complejo, pero que lleva las mismas etapas, con la diferencia que debe hacerse 2 veces. Ahora vamos a ver por qué. Características de la meiosis. No es reproducción, sino que división, como lo decía, de las células, óvulos y espermas. El objetivo es formar óvulos y espermatozoides, pero con la mitad de la carga genética, es decir, 23 cromosomas cada célula, para que no se duplique este número en la especie tras la fecundación y se diera lo que es un nuevo ser que no sabríamos ni qué es, ¿verdad? Esto corresponde a una doble división, porque el proceso se dará en una primera etapa y luego una segunda etapa, meiosis 1, meiosis 2. Pero el proceso comienza con una replicación del ADN, que lo vamos a ver a continuación. La primera fase de la meiosis, meiosis 1. Comenzamos con las mismas 4 etapas, pero como decía, primera parte. Profase 1, ¿qué sucede acá? Tenemos siempre los centriolos, pero todavía no tenemos lo que son las fibras. Tenemos nuestros cromosomas, acá tenemos una célula original, una célula madre de 46 cromosomas, una célula diploide. Pero antes de proseguir con la división, ocurre un proceso muy importante que es el objetivo de la primera parte de la meiosis, que es un proceso llamado recombinación, donde se da un cruce del material genético, cuyo objetivo es lograr una variabilidad genética en la descendencia. Es decir, si aquí es el mismo ser humano, tiene cromosomas que le dio su mamá y cromosomas que le dio su papá. Para formar, si es mujer, sus óvulos y si es hombre, sus espermatozoides, primero este par de cromosomas se enrollan y se intercambian una pieza
de su ADN. Y miren acá, ya tenemos intercambiado un pedazo de cromosoma de ADN. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Que nuestros hijos, nuestra descendencia, no sean idénticos totalmente a nosotros, sino que ellos presenten sus nuevas características genéticas. Si no, nosotros fuéramos 100% idénticos a nuestra mamá o a nuestro papá. Pero no, simplemente compartimos algunas características genéticas con ellos, ¿verdad? Pero no somos idénticos, ni nuestros hermanos no son idénticos a nuestros padres ni a nosotros, sino que cada uno presenta una variación en el aspecto genético. Ahora sí, seguimos con lo que es la metafase 1. Sucede lo mismo que allá en la mitosis. Las fibras ordenan a la pareja de cromosomas al centro, pero ahora ya no lo hacen como allá en la mitosis, uno después del otro, sino emparejados. Acá seguimos teniendo 46 cromosomas, pero con el ADN entrecruzado. Ahora vamos con la anafase 1, que es donde el centriolo jala a la mitad a sus polos opuestos, para pasar a la telofase 1 y al final producir dos células idénticas con 46 cromosomas. Aquí todavía hablamos de célula diploide. Este proceso, primera parte, solo era para lograr esa recombinación del ADN. Y luego pasamos, estas dos células van a pasar a lo que es una segunda división meiótica o meiosis 2. Vamos a ver qué hay en la meiosis 2. Básicamente es lo mismo, solo que no contamos con una célula, sino que dos células, con una pieza de su material genético cruzado. Y viene entonces la metafase 2, en donde los cromosomas se alinean al centro de la célula, pero se da algo muy curioso, que acá no sucede lo que ha venido pasando en las células anteriores, que se duplicaba el material genético o los cromosomas, sino que aquí se divide, se parte, que de estos dos ahora voy a tener 4 en la anafase 2, los parte a la mitad cada uno y damos una sola célula, dio origen ahora a 2 células y como eran 2, dimos origen a 4 células nuevas con 23 cromosomas cada uno. Traíamos acá 46, pero como no se multiplicó, sino que se dividió la célula a 4, entonces cada una con la mitad de cromosomas. Las células que tienen 23 cromosomas dijimos entonces que se llamaban haploides. ¿Qué fue lo que se formó? Formamos lo que son óvulos en la mujer con 23 cromosomas cada óvulo y espermatozoides en los hombres con 23 cromosomas cada espermatozoide. ¿Para qué? Para que cuando el óvulo sea fecundado alguna vez por un espermatozoide, los 23 cromosomas de la mujer con los 23 cromosomas del hombre formen una nueva célula diploide, es decir, con los 46 cromosomas que se necesitan para formar un nuevo ser. Y este nuevo ser, ¿verdad? Esta nueva célula que se forma en la fecundación, como son células del cuerpo las que se le van a formar, como usted sabe, ¿verdad? A un bebé se le va formando el pelo, los ojitos, la piel, los dedos, sus órganos. Allí se va a dar lo que es la mitosis para que este bebé vaya reproduciendo sus células del cuerpo. Y esto es pues lo que teníamos que conocer y la importancia de la mitosis y la meiosis. Espero que esta explicación sea de gran ayuda para la comprensión de este contenido y los que vienen. Les deseo éxitos y bendiciones.